Parte número 3. Bueno, tengo que empezar el versículo 14, a ver si puedo llegar al 21. Bendecid a los que persigue, bendecid y no maldigáis. Bueno, Pablo está hablando ahora de los inconversos. Acá empieza a hablar un poco de los que no son cristianos. Primera de Corintios 4:12, en Primera de Pedro 3:9 y Mateo 5:44. Hay muchos textos para hablar. Yo voy a hablar de Mateo 5:44, que el Señor dice: amad a vuestro enemigo y orad por los que os persiguen. Y en Lucas 6:27 y 28 dice: amad a vuestro enemigo, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan. No sé si se acuerdan el feo o mal chiste, que a mí no me gusta esa clase, menos desde el púlpito, pero le voy a traer como un pequeño cuento, que el hombre que le va a hacer consejería con el pastor le dice: ya no amo a mi esposa. Entonces el pastor, buscando la solución, dice: bueno, pero la Biblia dice que hay que amar a su prójimo. Pero como prójimo tampoco, dice, me cuesta, dice. Bueno, y llamado, la Biblia dice que debes amar a tus enemigos, dice. Entonces, sí o sí, el amor está unido a la ley de Dios. O sea, debes amar, siempre vas a tener que amarlo, no importa si nada, pero el amor de Dios tiene que estar presente. Entonces Pablo empieza a hablar: deben amar, eso, y eso no es la esposa, puede ser del esposo, el esposo puede ser alguien que no es inconverso. Entonces, ¿qué sucede? ¿No has leído alguna vez en Primera de Pedro 3, donde dice que las mujeres deben ganar a sus esposos que son inconversos, que las maltrata, que le da comida, se la tira al hombre, le grita, dice: viene a la iglesia, no vayan a la iglesia? Y son hombres de verdad inconversos que no quieren saber nada. Hay mujeres que luchan, hay mujeres o hombres que tienen mujeres que no son cristianas. Entonces, con todo, puede ser en la familia, lo de la familia dice que van a ser los que van a estar en contra, dice el Señor. Entonces, pueden ser cualquiera, pero la idea es que Pablo nos empieza a mostrar que debemos amar al prójimo. En el versículo número 15 dice: gozado con lo que se goza, llorar con lo que lloran. Pablo vuelve a, como que habló un poco de los inconversos y ahora vuelve a los cristianos, digamos. Entonces, debemos identificarnos con el prójimo, tanto con alegría. Yo en el versículo anterior no leí el primero de Pedro 3:13, que tenía que haber leído por cuestiones del tiempo. Pero dice: ¿y quién podrá hacer? Bueno, a ver un momento, por cuestiones del tiempo, ¿viste? Yo me estoy yendo. Primera de Pedro 3:9 era, perdón. Primera de Pedro 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamado con el propósito de dar bendición. Entonces, no mal por mal, sino bien, venciendo. Y esa es la forma de hacer, vamos a decir, del verdadero amor cristiano. Ahora vuelve a los cristianos, identificarnos con el prójimo. Dice: si una persona llora, amados, debemos estar con ellos. Si una persona se alegra, alegrarnos. No me puedo poner mal porque la persona de Dios lo ha bendecido con algo. No, yo me debo gozar porque es parte de mi cuerpo. Entonces, 1 Corintios 12:26 dice Pablo así: si un miembro padece, todos los miembros padecen con él. Si un miembro recibe honra o respeto, todos los miembros también reciben lo mismo. No debemos regocijar todo, porque somos parte del cuerpo. El Señor quiso bendecir a alguien. Si alguien sufre, tiene una pérdida, muere alguien, debemos estar con ellos. Hablando de los cristianos. Entonces Pablo habla de eso. El versículo número 16 dice: unánimos entre vosotros, no altivos, asociándonos con los humildes, no sean sabios en vuestra opinión. Bueno, Pablo está hablando que todos debemos tener un mismo pensar. Yo no me acuerdo, creo que es creo que es en Efesios, tendría que verlo. Espero que me alcance el tiempo. Pero creo que es en Efesios 4 que habla un poco de esto. A ver. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos en amor, esforzando por preservar la unidad. Acá está la unidad, un espíritu hay un solo cuerpo, un solo espíritu, como todos fuiste llamados a una misma esperanza en la vuestra nación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, para que todo esté sobre todos y en todos. Entonces, todo el mismo pensar, todos debemos estar unidos. Creo que sí, Pablo habla en Filipenses 2, 19, 20, habla de que te acuerdas que yo había hablado de Timoteo, que no tengo otro como que piense como yo. Bueno, la idea es que todos tenemos un mismo pensar. ¿Cómo podemos tener todo el mismo pensar, Daniel? Bueno, si tenés la mente de Cristo y estás unido a la cabeza, vas a pensar, porque no hay muchas cabezas, no hay cuerpos deformes. ¿Cómo podemos pensar? Bueno, si todos tenemos una misma forma de pensar. Esta iglesia, o este lugar donde se hable de reunión, somos conocidos por confesionalistas. ¿Qué es confesionalista? Bueno, tenemos una confesión de lo que creemos. Esto es lo que creemos. Si todos creemos lo mismo, que Jesucristo es Dios, la Trinidad, todos tenemos un mismo pensar. Si alguien viene y dice: no, acá no hay segundas funciones, no hay espíritu, no tenemos el mismo pensar. No hay el mismo pensar. Entonces, para que estemos unidos en un cuerpo, debemos tener la misma doctrina, mismo espíritu, un mismo Dios, no otro Jesús.
La idea que habla Pablo, eso. ¿Por qué? Porque si no puede haber divisiones. Para eso que hay lo que llama membresía. Entonces, ¿cuál es lo que rompe esa unidad? El orgullo, amado. El orgullo, la envidia, todo eso. El pecado trae, rompe, crea que no haya unidad. Entonces debemos procurar estar en paz los unos con nosotros mientras no sea posible, ¿no? Y no tener un pensamiento. Pablo dice ahí, nos muestra que nadie, no sea sabio en vuestra opinión. Bueno, significa que yo no puedo pensar. No, Pablo está hablando un poco que no sea sabio en mi propia opinión, en el sentido de tener una opinión más elevada de lo que yo creo. No está mal ser sabio en mi propia opinión si mi propia opinión está unida a la mente de Cristo. Ahora cuando mi propia opinión está unida a lo que yo, a mí me parece que, y creo que esto según, no, eso está mal. Ser sabio en propia opinión es cuando yo quiero pensar algo que no está de acuerdo a la ética cristiana, a lo que Dios manda, cómo me debo comportar. Entonces debemos tener el uso, somos seres pensantes, pero la forma de pensar es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces la idea de Pablo, si se puede entender la que yo quiero mostrar, es que no debemos tener una opinión en nuestros pensamientos desligados de la mente de Dios. Debemos estar unidos. Entonces para eso tenemos un mismo pensar. Y para tener el mismo pensar debemos tener la misma forma de pensar de Dios. Un mismo sentir. Y con eso vamos a crear una armonía, podríamos decir. Pablo empieza hablando del versículo número 17, creo que es. El 17 dice, no paguéis mal por mal. Procurar, bueno, yo lo voy a leer de acá en adelante del 17, voy a empezar a explicar, yo no tanto a leer. No pagar mal por mal, sino estar bendiciendo. Yo voy a hablar del 17 hasta el 21 ahora, para no estar leyendo, porque ya empieza a hablar de todos los inconversos ahora. Entonces vuelve de los cristianos a los que no son cristianos, de acá en adelante. ¿Cómo vencer el mal? Bueno, ¿cómo es? Es haciendo el bien, amado. Entonces no pagando mal por mal, sino bendiciendo. Cuando Esteban lo estaban matando, ustedes se acuerdan de un montón de ejemplos. Él se levanta y ora por ellos. El ejemplo del Señor Jesucristo también, perdona que no saben lo que hacen. Hay muchos ejemplos. Entonces no pagar mal por mal. Hay muchísimos ejemplos. Creo que, si no me equivoco, Eliseo, cuando el Señor los había vencido, ¿se acuerdan? Lo había cegado. Y el Señor dice, ¿qué hacemos, Padre mío? Dice, dale de comer y beber y que se vayan. Dice, los podía haber destruido, no pagarle mal por mal, como David, que también lo podía haber matado a Saúl y no lo mató. Entonces el Señor pero tiene un propósito, esto claro que tiene un propósito. Dios nos manda a ser pacificadores en el versículo 18, ahí, como Mateo 5:9, ser pacificadores, como Lucas 9:50, que la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se hace a él? Entonces dice que tenemos que tener la sal en nosotros, o sea, y esto es la sal, nosotros tenemos que marcar una diferencia, amado. Si nosotros alguien me hace mal y yo le devuelvo el peor, entonces dice, vos sos un cristiano. Entonces, la idea es no tratarle a ellos como nos tratan a nosotros. Tratarle, vamos a decir, si imposible, con paz. Hay aflicciones, claro, el Señor nos prometió que iba a haber muchas aflicciones de este lado del sol. Pero aquellos que, vamos a decir, que son sus discípulos, debemos procurar no ser de mal testimonio. Fíjese cuando hablaba de las viudas y otras cosas, que esas mujeres que eran viudas y andaban de casa en casa y estaban procurándole a Satanás para que hablen. No debemos procurar. ¿Cómo puede ser eso? No ser de mal testimonio, cosas que no le demos ocasión de caer, que a ellos tengan para hablar. A ellos no les importa tanto de la Biblia, como digo hace años yo. Ellos te están mirando qué haces. ¿Vos sos cristiano y si estás haciendo eso? Entonces ellos están interesados en eso. ¿Por qué? Porque vos sos una luz. Si sos una luz lo estás confrontando. Si sos sal, a la sal no le gusta. Porque tirate una herida y tirate sal, vas a ver cómo le molesta. Bueno, a ellos les molesta lo mismo, la Biblia sí. Entonces debemos ser el testimonio, porque hay presiones. Y esto es una exhortación para aquellos que son cristianos. Amado, después de que estén un tiempo, yo le aseguro algo. La presión del mundo, los inconversos, las cosas que suceden, hacen en nosotros que no empecemos así. Nos empezamos a resignar. ¿Y de qué sirve ser cristiano? Si al fin y al cabo te quedas solo. Nadie te quiere. No debe pasar eso, amor. Debemos levantarnos, debemos ser fervientes, debemos avanzar hacia adelante. No debemos procurar, vamos a decir, que ellos nos venzan a nosotros. Debemos avanzar adelante de nosotros. Somos un ejército y para eso debemos tener un buen testimonio en el mundo.
No significa que nosotros no vamos a pecar, pero no podemos estar pecando libremente delante de los ojos del mundo diciendo, este es tu Cristo. No, amado, no es así. Si pecan, caen o pecan, pero piden perdón, pero que no anden por ahí en el mundo libremente, como si ellos, para que ellos puedan burlarse de nuestro Señor. No, no es así. Entonces Pablo empieza a hablar de eso. Empieza a nombrar que no debemos pagarle mal. Si podemos estar en paz, estemos en paz con los hombres, dice el versículo 18. No venguéis vuestro mismo, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios. Bueno, Pablo empieza a hablar de la ira de Dios, no devolver mal por mal a las personas. En 1 Tesalonicenses 5:15 dice, mirá que ninguno pague al otro mal, sino antes seguid siempre lo bueno, uno para con nosotros y para con todos. 1 Corintios 6:7, ¿por qué sufrís? ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no tolerás más bien el ser defraudado? Eso era en la iglesia de Corintios. ¿Se acuerda que ellos empezaban a pelear y querían ir afuera a buscar a alguien que les solucionara las cosas? ¿Cómo hacen eso? ¿Le dan testimonio al mundo? ¿Por qué no hay un sabio entonces que arregle entre todas las cosas? Que el mundo se tiene que enterar las cosas que tienen ustedes como familia cristiana. Sean sabios en su forma de conducirse. 1 Pedro 3:9, que no debemos pagar mal por mal, o insulto por insulto, sino bendición por bendición. Acuérdense que el Señor le hicieron de todo, lo escupieron, y él nunca maldijo. Él nunca hizo ninguna voz. Él nunca le dijo, te suelto. El Señor le puede haber dicho, una legión conmigo. Y no quedaba nadie, le puedo asegurar. Pero el Señor no hizo eso. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito, tenía una misión. Y Pablo dice que no debemos pagar, eso de ojo por ojo está mal, y diente por diente no, porque eso era para las leyes, no me da tiempo de explicar, pero era la ley de los jueces, y los jueces debían legislar. Ahora los fariseos la tomaron y la transgiversaron la palabra, diciendo ojo por ojo, diente por diente. El Señor dijo, habéis oído, pero yo os digo. Entonces, eso estaba, ellos lo habían cambiado y la habían torcido a la ley. Ahora Pablo dice que no debemos dar lugar a la venganza nuestra, sino a la venganza del Señor. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado un sermonazo que se llama Pecadores en la mano de Dios enojado, un Dios airado. Creo que Jonathan Edwards, si no me equivoco. Jonathan Edwards utilizó ese sermón en Deuteronomio 32, versículo 35, perdón. Mía la venganza, dice, y la retribución, a su tiempo su pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cercano, ya se precipita lo que le está preparado. Y empezó a predicar Jonathan Edwards, pecadores en manos de Dios airado, la ira de Dios ya está acá, ya les tengo lo que tanto quieren, ustedes de estar lejos de mí, ya les tengo preparado ese castigo eterno. Entonces, Pablo, ¿qué dice ahí? Que ascuas de fuego le está. Bueno, esa palabra de ascuas de fuego fue un poco mal interpretada, creo, o no se entiende. Yo me quedé con estas ascuas de fuego, acuérdense, la idea es esta. Yo quiero que entiendan esto. Cuando ustedes, no es que dicen, bueno, yo no me vengo porque las venganzas del Señor y el Señor te va a pagar. Ahora me la tengo aguantada, pero cuando venga mi Señor, no debemos procurar eso. Debemos tratar de ver a esa persona que si se muere sin Cristo, esa persona va a ir al infierno. Entonces hay que orar. Satanás quiere que le odie, Satanás quiere que no ore por ello, Satanás quiere que lo entregues. Déjamelo, ven que no quiere saber nada, déjalo que, dámelo para mí, para el mundo, que es mío. Él no ama a tu Señor como vos, déjamelo. No le pagues, sigue pagándole por bien, sigue orando por él, sigue bendiciéndole al trono de la gracia. Esa es la forma donde debemos ganar, porque la batalla es así, la batalla es espiritual, la batalla no es como el mundo. Me haces y yo te pago otra, no, la batalla es como el Señor dijo. Mía la batalla. ¿Y ustedes creen que es poco que esa persona muera sin Cristo? El Señor, entonces Dios nos manda a amar con un amor como el de Cristo. Mire si el Señor no nos amaba y no se entregaba. El Señor en Mateo 24 dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces no debemos que nuestro amor se ponga tibio, estar ferviente en el espíritu. Dice en Romanos 2, ¿por qué? No se acuerdan que yo ya lo leí, pero en el versículo 2:5 hace meses atrás dice así: mas por tu causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira de la revelación, del juicio de Dios. Y creo que es en 2 Tesalonicenses, si no me equivoco. Fíjese lo que dice del 1 al 7. Y daros alivio a vosotros que sois afligidos, también a vosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Escuchen, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús.
estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluido de la presencia del Señor y su gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado con su santo en aquel día y para ser admirado entre los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros, testimonio. Aquellos que creyeron fueron un testimonio vivo. Y me diga, ¿por qué? ¿O por qué se predica? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué no me fui? ¿De verdad? Algún día esta gente van a decir, hubo un testimonio, hubo alguien que predicaba de un Jesús, de la ley de Dios, hubo alguien que también predicaba de la gracia del Señor. Entonces, cuando hagas banquete, abre tu puerta, dice. Todos los domingos hago banquete acá. Y siempre que puedo la invito. Hay un banquete. ¿Tienes hambre? Hay pan de vida. ¿Tienes sed? Hay agua para refrigerar, si quieres tomar. Entonces, Dios nos manda a amar de una forma diferente a la del mundo. Tratando de no ser piedra de tropiezo para las personas. Debemos ser de testimonio de olor fragante, sal y luz. Les invito a inclinar su rostro y orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque usted no nos ha pagado, Señor, de acuerdo a su ira, Señor, no ha tenido misericordia. Ayúdenos, Señor, a tener ese amor que usted tuvo cuando nosotros lo odiamos, cuando, Señor, éramos impíos. Usted nos amó antes en Cristo. Así de verdad nacimos de nuevo y tenemos ese amor, Señor, que aprendamos a tener el amor que usted tuvo con nosotros, ese amor que está adentro de nuestros corazones, que ha sido derramado dentro de nosotros por medio de Cristo, Señor. Ayúdenos, Señor, en nombre de Cristo, que no se esté enfriando, por más que se multiplique la maldad. Y como siempre decimos, amén. Amén.